Ya se habrán dado cuenta que Laurent es francés, es de Toulouse. Em, Yo lo creo que todavía no que sé. nos interesó de él en esto de trabajar con distintas tecnologías o ir familiarizándonos con ella, él está trabajando en el mundo de las impresiones 3D y está trabajando en distintos subsectores, está trabajando con materiales físicos visibles como plásticos y después veremos qué se puede hacer con metales. Y como segunda parte de la presentación vamos a ver la impresión 3D en células y en bio. Por ahí esto puede ir mucho para medicina, pero para la producción de alimentos sin duda esta tecnología también va a ser aplicable. Así que bueno, acá estamos. Loren, ¿qué te parece si antes de ir arrancando te presentas un poquito, presentas tu background y por qué te viniste Sí. a Argentina? Bueno, entonces mi nombre es Laurent, tengo 30 años, soy ingeniero industrial. Ahora hace casi 6 años que estoy en Argentina. Ah, a ver, arranqué mi carrera primero en la India, trabajando para una empresa francesa muy, muy grande que se llama Saint-Gobain. No sé si conocen, es una empresa muy grande que hace un poco de todo, quizá materiales para la construcción, para brisas de auto, pero también botella de vidrio para el vino. Tiene una planta en Mendoza, por ejemplo. Bueno, estuve en la India trabajando para esa empresa durante 2 años y después de esa experiencia me vine por acá en Argentina, más que nada para conocer un poco el nuevo desafío y arranqué trabajando en una primera empresa, una empresa, una startup, muy metida en el tema de la tecnología, marketing, marketing usando nuevas tecnologías como drones, aplicaciones tenían ganas de empezar todo lo que es tecnología de impresión 3D. Ahora estoy hablando del año 2013, así que estaba justo empezando el tema de la impresión 3D acá en el país. Así que compraron una máquina, pero no sabían nada de cómo funcionaba la impresión 3D, así que me contrataron para que yo investigue un poco en el tema. Empecé un poco a investigar con el tema de impresión 3D y bueno, yo le surge una idea de empezar a fabricar impresoras 3D y venderlas en el país, en Argentina. Y me dijeron claramente que no era su negocio porque ellos son más una empresa de marketing, software, aplicación. Así que bueno, sí, mientras tanto a uno de mis socios, que es Nicolás, y ya le conté un poco la idea que tenía y así que arrancamos así, armando máquinas en mi casa hace 4 años, arrancamos de nada, con casi nada de recursos, armando, fabricando máquinas en una casa, en un garaje, digamos, arrancamos así, ¿no? Fabricando una máquina, vendiendo una, después con esa plata podíamos juntar plata para comprar componentes para armar dos máquinas más y bueno, poco a poco pudimos crecer y hoy en día somos la empresa en Argentina de impresión 3D que cuenta más años de experiencia en el rubro. Para que sepan también un poco, en 2014, cuando arrancamos el negocio, todavía todo el tema de importación era mucho más complicado que es al día de hoy. Así que la única forma de poder conseguir una impresora 3D en el país era de comprarlas a un fabricante local. Había solamente, estábamos como unos 8, 9, capaz 10 fabricantes nacionales de impresora 3D. Me considero como un fabricante nacional, obviamente la empresa está toda formada acá en Argentina, entonces, aunque yo no sea de país, pero así que cuando arrancamos había unos 8, 9, 10 empresas locales que fabricaban máquinas y después, bueno, hubo el cambio de gobierno y poco a poco las importaciones, ah, o sea, las barreras se abrieron un poco y vimos un poco llegar cada vez más equipos de China o de Europa, de Estados Unidos, y ahí sí teníamos una competencia entonces de afuera del país y casi
la gran mayoría de las empresas nacionales de fabricantes de impresora 3D ya no están más y creo que hoy somos uno o dos a armar máquinas acá en el país. Bueno, nosotros entonces desarrollamos, diseñamos máquinas y las fabricamos acá en Buenos Aires. No somos revendedores, todavía hoy en día se puede conseguir impresora 3D por otra parte, pero son gente que compran de afuera que lo venden. Nosotros nos destacamos un poco de la competición por vender, armar las máquinas acá en el país, que son diseños propios. ¿Esos diseños dan Bueno, alguna ventaja competitiva o es solamente que pueden ser más baratos? mira, al principio con los recursos que teníamos también, teníamos un enfoque mucho más al particular. Vendíamos máquinas que eran más chiquitas, más baratas también, pero era más para un uso hobbyista, digamos. Y cuando vimos un poco todas estas máquinas llegar de afuera, que eran, por ejemplo, de China, que eran mucho más baratas, nos dimos cuenta que, bueno, capaz que tenemos que hacer un pivot, cambiar un poco nuestro negocio y nos orientamos mucho más a industrias. Hoy en día vendemos el 95% de las máquinas las vendemos a empresas. Y eso justamente es un poco lo que las otras empresas nacionales no pudieron hacer, era ese cambio de negocio. La gran mayoría se quedaron en la venta de máquinas para particulares y no estaban más competitivos. Porque nosotros vendiendo máquinas a, a empresas, le podemos ofrecer todo lo que es soporte técnico local en su idioma, podemos tener toda la parte de capacitación, que eso es algo que la gente que solamente importa y vende impresora 3D no pueden hacer. O lo hacen, pero capaz no de la misma manera que un fabricante. Nosotros ahora ya tenemos 4 años de experiencia en la fabricación de impresora 3D. Si un día tienen una duda con esa tecnología, nosotros le vamos a poder asesorar, eso estoy seguro al 100%. Ya Así vamos a que hacer sí, la presentación, Loren, y nos vas a ir contando los distintos campos de aplicación. Ahora, pensando dale. en lo global y pensando en el nivel de desarrollo o en el nivel de madurez de la industria, la podemos decir que está en los pasos iniciales todavía, que ya está a un 25% de madurez, ya está en el promedio de madurez. ¿Dónde le Mira, estás ubicando en el potencial de los próximos 10 años? la impresión 3D existe hace muchos años, hace 30, casi 40 años que existe la impresión 3D, pero manejaba esa tecnología solamente las grandes empresas que son todavía líderes mundiales, pero tenían toda esa tecnología protegida por patentes. En los 2005 se cayeron todos los patentes y ahí empezó todo el movimiento maker, digamos, a donde sí la gente empezó a armar máquinas en su casa. Y por eso hubo una difusión muy grande de la impresión 3D y por eso estamos hablando mucho de la impresión 3D hoy en día, porque llegó en las casas de muchos, porque la tecnología se democratizó, digamos, y la gente pudo empezar a armar máquinas en su propia casa. Porque hay una anécdota muy interesante en eso, es que una impresora 3D puede imprimir piezas para armar otra impresora 3D. Eso es una idea un poco loca y es un poco lo que permitió a mucha gente de poder arrancar con el negocio de impresión 3D y poder armar su propia máquina sin gastar montos que son equivalentes al precio de una máquina industrial, que sería de miles y miles de dólares. Pero hacemos una comparación, hacemos mucho esa comparación, decimos que la impresión 3D está como en los años 70 de la computadora. Así que falta todavía, estamos al principio porque se cayeron los patentes, la difusión de la impresión 3D se abrió muchísimo y hay gente por todos lados que empezaron a investigar en la impresión 3D y se creó una comunidad enorme a donde cada uno podía aportar o brindar algo más en la impresión 3D y de esa manera se desarrolló muchísimo más rápido la tecnología en 10 años, ponele, que en los 30 años, a donde se quedaba esa tecnología en solamente una o dos empresas mundiales.
¿Ok? Perfecto, clarísimo. Bueno, Vamos a 3D, te voy bueno, a contar un poco. y Sí, a las aplicaciones en las que están trabajando. bueno, primero de todo le quería, porque me imagino que hay mucha gente que no sabe cómo funciona la impresión 3D, le quería solamente comentar muy rápidamente cómo, cómo es el proceso de fabricación en la impresión 3D. Bueno, primero de todo, el punto de partida es siempre tener un archivo en tres dimensiones. Eso es, o sea, sin un archivo en 3D nunca vamos a poder imprimir algo en 3D. Es como la imagen en la computadora para poder imprimir algo con una impresora clásica, digamos. Ese formato STL es un diseño que lo vamos a pedir en formato STL, pero es algo que ya se hace de muchísimo más años antes de la impresión 3D. Son diseños que se puede hacer con programas de modelado 3D, SolidWorks, AutoCAD, Blender, por ejemplo. O sea, hay muchas industrias usan estos mismos software de hace muchísimos años sin saber que se puede aplicar después a la impresión 3D. Así que no estamos inventando nada en esa etapa del proceso de impresión. La parte archivo 3D es algo que ya muchas empresas ya tienen desarrollado. Bueno, una vez que tenemos este formato, este archivo en 3D en la computadora, nosotros lo vamos a mandar en un programa de slicing, es un programa a donde vamos a cortar en capas el objeto en 3D. Eso sí es una etapa propia de la impresión 3D, es un poco, es ahí a donde vamos a poner todos los parámetros que son propios de la impresión 3D. Le vamos a decir qué tipo de material vamos a usar, qué resolución, qué terminación queremos para nuestra pieza, qué tan resistente necesitamos nuestra pieza. Es ahí que vamos a poner todos estos parámetros. Después vamos a elegir un material de impresión, donde vamos a colocar un tipo de material en la impresora 3D y después sí vamos a mandar a imprimir. El material, a ver, existe también muchísimas tecnologías de impresión 3D. Yo lo que le estoy hablando es más que nada la tecnología que se llama FDM. Es una tecnología, es la más conocida, la más como, y también alcanzable por tema de costo, por tema de que es la más conocida de todas las tecnologías de impresión 3D, pero también existe otro tipo de tecnología que puede funcionar con resina, que puede funcionar con polvo. Nosotros estamos en la FDM, que es una tecnología que funciona con una bobina de filamento. ¿Okay? El insumo, la materia prima, es una bobina de filamento. Es un hilo de plástico que mide 1,75 milímetros de diámetro, que eso va a ser nuestra tinta de la máquina. ¿Ok? Nosotros con este tipo de máquina vamos a imprimir solamente plásticos, pero existe distinto tipo de plástico que podemos usar. Podemos usar unos que son más duros que otros, tenemos hasta materiales flexibles que son parecidos a la silicona, tenemos el nylon, tenemos el ABS. El ABS es un plástico muy conocido, seguramente que muchas partes de máquinas agrícolas están hechas con ABS. Se puede usar, bueno, existen muchos tipos de plástico que vamos a poder elegir al momento de imprimir según la aplicación que le vamos a dar a nuestra pieza impresa, ¿no? Así que, ¿cómo funciona el proceso de impresión 3D? La máquina Tengo una pregunta, Noel. recibe... Sí, sí, decime. Decime, vos estás pasando la presentación porque quedó en la página inicial sin arrancar, solo por las ¿Ah, dudas. sí? ¿En serio? Ah, mira. ¿No se ve ahí? Ahora sí, ahí fuiste pasando, ahora vas pasando. Ok, y si lo pongo en pantalla, bueno, ok, a ver, lo voy a poner así entonces. Entonces, este slide no lo vieron antes, ¿no? Ahí está, pero lo mencionaste, así que ahí seguimos. No, exacto, lo mencioné. Esas son las cuatro etapas que estaba hablando. Eso entonces es un poco un dibujo que enseña cómo funciona la impresión 3D. Eso es nuestra bobina de filamento, nuestro insumo es el hilo de plástico que va a entrar en la máquina y que va a pasar a través de un extrusor. El extrusor está caliente, tiene una temperatura adecuada al filamento que estamos usando. Por ejemplo, si estamos usando un plástico tipo el ABS, vamos a estar a 230 grados. Eso es
no vamos a tener una máquina que cae, o sea, siempre nos vamos a quedar en un rango de temperatura entre 180 grados y 300 grados, más o menos. Cuando el plástico pasa a través de ese extrusor, el extrusor lo va fundiendo y lo va a depositar según una primera capa que va a ser pegada sobre nuestra plataforma de impresión. El extrusor va a depositar el plástico y en una primera capa. Cuando termina la primera capa, va a subir de una capa y va a depositar la capa siguiente. Y después la capa que sigue, etcétera, hasta crear en 3D el objeto. Tenía tenía un video muy rápido de 30 segundos para que sea mucho más. A ver si lo puedo, si le puedo enseñar. Acá voy a hacer tac. Acá se ve el video de YouTube. Sí. ¿Sí? Eso es el programa de slicing, entonces, a donde tenemos nuestra pieza en 3D, a donde vamos a poner todos los parámetros. Y después la máquina va funcionando así. Va depositando capa por capa hasta crear el objeto en 3D. ¿Se ve bien, no? Clarísimo. Bueno, y ahí tenemos la pieza final. ¿Ok? Es un material, entonces, es un plástico que se compra acá en Argentina. Hay fabricantes de plástico, que es el insumo. Generalmente se compra con bobinas de 1 o 4 kilos. A ver, voy pasando. Ahora, Y para que tengan una idea, 1 kilo de plástico sale más o menos 500 pesos. ¿Y por qué? Es una tecnología de fabricación aditiva y no corta el material, pero lo va agregando. Con 1 kilo de insumo podemos hacer 1 kilo de pieza. Así que sí tenemos, o sea, eso es muy importante. Lo vamos a ver un poco más adelante, eso. ¿Ok? ok. ¿Por qué hablamos mucho de la parte de FDM? Porque, bueno, eso es lo que comenté, es la tecnología de impresión 3D más difundida, digamos, que es la más barata también, la más accesible, mejor dicho, y es ahí que tenemos más ventajas. Estos son los equipos que nosotros proponemos, pero voy a volver un poco, no quiero hacer demasiado propaganda tampoco. Acá les voy a enseñar un poco un par de... Esto es lo que gusta. Porque uno se imagina el uso de esto en el diseño, en prototipado de piezas. ¿Es Bueno, eso o hay algo más que... ahora está, entonces, hay que saber, eso hay mucha gente que no lo tiene claro, pero es lo más importante, es que la impresión 3D no sirve para la producción masiva de una pieza. Eso siempre, cuando la impresión 3D sirve para hacer una cantidad mínima de piezas. Podemos hacer una producción hasta, no sé, 100, 200, 300 piezas, pero relativamente chiquitas. Porque el proceso de fabricación lleva tiempo. Depositar capas por capas lleva tiempo. Por ejemplo, la pieza que se ven ahora en la pantalla, que es un prototipo de llanta, se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso, por ejemplo, lleva 4 días en imprimirse. La máquina va trabajando durante 4 días. Puede parecer una locura de tiempo. Sí, eso lleva tiempo para imprimirse. Pero ahora, si lo comparamos en todo el proceso de fabricación de una sola pieza, nosotros tenemos el diseño en 3D en la computadora y disponemos de la máquina en su planta. Bueno, 4 días después vamos a tener la llanta, el prototipo de llanta en nuestra oficina. Si no teníamos la máquina, ¿cómo haríamos una sola pieza, una sola unidad de pieza? Nadie, ya para empezar, nadie te va a querer hacer una producción de una pieza sola porque es muy costoso para cualquier persona y encima te va a llevar muchísimo tiempo en hacer, quizás para el ejemplo de una llanta o de otra pieza, pero que será muy costoso en hacer una sola unidad por inyección plástico, por ejemplo. ¿Cómo hacemos una sola pieza en inyección plástico? Es casi imposible. Así que
no hay que comparar el tiempo de fabricación en sí, pero hay que comparar sobre todo el proceso, todo el proceso de fabricación entre al punto cuando tenemos el diseño en 3D hasta tener la pieza en su mano. Eso es importante. ¿Ok? Perfecto. Así que sí, la impresión 3D puede servir para prototipar, puede para hacer piezas personalizadas o para hacer como piezas con muy poca serie. Eso es un ejemplo entonces de prototipo. Acá tenemos una pieza más, creo que nos podemos dar cuenta un poco de la escala de la pieza, pero son, no sé, unos casi 80, sí, 60 centímetros de diámetro, así que es una pieza bastante grande. Para prototipar, entonces, segunda aplicación que tenemos, a donde tenemos muchos clientes, es en toda la parte metalúrgica. Con la impresión 3D ahora tenemos la posibilidad de hacer modelos para la fundición, que sea fundición de acero, de aluminio, lo que sea. Podemos reemplazar un poco el trabajo del modelista. Si una empresa metalúrgica quiere hacer un nuevo desarrollo de una pieza y necesita hacer el molde, en vez de mandarlo a un modelista, que el modelista te lo va a hacer, o va a trabajar una madera a mano, hasta a mano se puede hacer, o va a usar tergopor, o lo tiene que mecanizar en una máquina, tiene que hacer el montaje de esa nueva pieza. Todo eso es tiempo que es un trabajo que lleva mucho tiempo en hacer y que es un proceso bastante costoso. En vez de contratar a un modelista, ahora las metalúrgicas pueden imprimir su propio modelo que le va a servir para hacer después el molde de arena y después seguir con la parte de fundición de aluminio o de acero. Eso, por ejemplo, tenemos ahí arriba, estas son las dos piezas que nosotros imprimimos en plástico y abajo son las dos piezas que son piezas de metal, que son creo que son, no te puedo decir qué tipo de acero es, pero bueno, es el resultado final. Ahora tenemos una tabla comparativa un poco de los tres, de hecho, procesos de fabricación del molde. Nosotros con la impresión 3D le cobramos al cliente unos $100, hablando solamente del consumo de la materia prima, son solamente $40. Así que es también distinto si tenemos la máquina en nuestra planta o si contratamos el servicio de impresión. Son dos cosas distintas. En este caso en particular, nosotros le cobramos solamente el servicio de impresión 3D, así que le cobramos unos $100. Pero si el cliente tenía la máquina en su planta, el costo, aparte de la inversión inicial de la máquina, obviamente, hubiera sido de $40. Eso es el costo de la materia prima nada más. Bueno, y el lead time sería de 3 días. Si ahora lo comparamos con los otros procesos de fabricación que son más tradicionales, en lo cual el cliente solía usar, era o el mecanizado de aluminio, que él le costaba $780 y le tardaba 15 días. O había también otro proceso de fabricación que era el ruteado de fibra fácil, que le costaba $560 y 10 días de lead time. Así que acá en este caso particular, la impresión 3D que sea para un nivel de precio de lead time, estamos competitivos. Eso era entonces una aplicación para la fundición. Acá también tenemos para la fundición, eso es una pieza que mide más de 50 centímetros. Acá también tenemos una tabla comparativa, $500 es lo que le cobramos al cliente en vez de $1,400 con su proceso de fabricación tradicional y solamente en 3 días pudimos 15, entregar esa... ¿Ah? 15 veces más barato. 15 veces más, no, 3 veces más barato. Y de 95 a 14. De 95. ¿A, ¿A dónde lo ves? No, acá, $95 contra 1.400. Ahí digo, casi 15 veces. Uh, O 95 40 dólares. dólares contra 800, 20 veces. Claro, exacto. Y se Así mantiene. que eso era, claro. Acá otra vez tenemos también otro ejemplo
Tenemos acá en la foto que ven, eso es una máquina, es un desarrollo nuestro también, que es una impresora 3D que puede imprimir hasta 1 metro cúbico, hacer piezas que puede medir de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Así que ya son piezas voluminosas. Y la máquina es también grande, hay que saberlo. ¿Ok? Y si no, para más pequeña escala, ahí no estamos en el proceso de fundición, pero estamos en la parte de repuestos. Eso es también, es una de las razones también por qué el tema de impresión 3D está bien desarrollado en Argentina, porque si lo comparamos en Brasil, Argentina estamos muy adelante sobre la difusión de la tecnología, porque también cuando volvemos a 4 años atrás, cuando empezó a difundirse la tecnología, había mucha gente que estaba en la situación de tener, por ejemplo, un aire acondicionado, una heladera o lo que sea, que tenía una pieza rota, pero que no se podía conseguir porque tenían que importar la pieza rota de otro país y que en la mayoría de los casos no les llegaba o estaba demasiado caro. Así que mucha gente encontró la solución de tener una impresora 3D para poder imprimir las piezas de repuestos. Y eso es un trabajo que hicimos, por ejemplo, con Pharmacity, que esos son máquinas grandes para hacer todo el dispatch de cajas de medicamentos o de los productos que ellos venden en sus tiendas. Eso es una correa en la cual se pone una pieza de plástico muy chiquita. A veces se rompe esa pieza de plástico y lo que pasa es que ellos tenían que comprar todo el conjunto de correa más la pieza de plástico, porque la pieza de plástico está pegada sobre la correa. Tenían que comprar todo el conjunto a Austria, que le costaba $600 y 60 días para llegar. Y con la impresión 3D nosotros le pudimos cobrar solamente 5 pesos en costo de material la pieza de plástico, que ellos podían seguir usando la correa, porque la correa no estaba rota. Lo único que estaba roto era la parte de plástico, pero hasta ahora lo único que que podían hacer era de comprar todo el conjunto porque no se encontraba de otra forma. Nosotros solamente les imprimimos la parte de plástico, que eso no valía nada, valía 5 pesos y en 7 días le pudimos entregar más de 400 piezas. Así que ellos, Pharmacity, ahora están recontentos y pudieron ahorrar un montón de dinero gracias a eso. Estamos también trabajando con la empresa AB InBev, que son toda la parte calculo que conocen, ¿no? Son la industria que hace todas las botellas de cervezas, de Gatorade, de gaseosas y todo eso. Y ellos también están en la misma situación en la cual la planta productiva tiene un montón de máquinas enormes que tienen muchísimos engranajes, piezas, que están siempre funcionando y que se gastan mucho y que a veces se rompen también. Y todas estas máquinas son de afuera y para ellos también les cuesta conseguir repuestos. Así que estamos viendo qué material usar, qué configuraciones usar para imprimir de vueltas estas piezas, para que puedan tener una pieza de repuesta lo más rápido posible, así no se queda parada la máquina, que para ellos es sinónimo de perder plata, básicamente. Así que por eso estamos en este proyecto con ellos. Y aunque la pieza impresa, capaz que no tenga la misma vida útil que una pieza inyectada, pero por lo menos no se quedan con la máquina parada durante días o hasta meses. Así que aunque sea una solución por un tiempo nada más, por lo menos pueden seguir usando la máquina. Así que están contentos con esta solución también. Creo que... Otro tipo de... Sí, decime. Loren, tengo que administrar, nos quedan 20 minutos. Quiero dejar tiempo para alguna pregunta si hay para esto y después quería verlo de la impresión de los materiales biológicos también. Así que para que nos... Dale. Igualmente me quedan pocas cosas para contar. Eso es otro ejemplo, no le voy a hacer más. Eso es también otro ejemplo de la parte de Bridgestone, que estamos trabajando con ellos, que ellos quieren completamente cambiar las piezas de aluminio que tiene por piezas de plástico por tema de costo.
porque le resulta más barato de usar una pieza impresa en 3D de plástico que mecanizar una pieza de aluminio. ¿Ok? Esas son un poco las aplicaciones que tenemos nosotros en el mundo de la industria. Trabajamos también con empresas agrícolas que son fabricantes de todas las máquinas para el rubro agrícola. Son también para un desarrollo, otra vez voy a volver con ese tema, son para poder imprimir una cantidad pequeña de piezas. ¿Qué Tiene vale, como un... qué vale Sí. una impresora de esta si uno quisiera tener en la zona, por ejemplo, en un parque industrial? ¿Qué, perdón? ¿Qué valor? ¿Cuál es el costo de una de estas impresoras si uno quisiera tenerla en un parque industrial, por ejemplo? Bueno, nosotros, esas son dos máquinas que tenemos que tienen un volumen más reducido que las que se ven en la foto. Esa primera máquina tiene un volumen de 30 centímetros por 30 centímetros en la base hasta 35 de altura. Eso es lo máximo que esa máquina pueda imprimir en una sola pieza. 30 por 30 por 35 de altura. Ese tiene un valor de 118.000 pesos. Y la máquina al lado tiene un volumen de impresión un poco más grande, tiene también 30 por 30 centímetros en la base, pero tiene 50 centímetros de altura. Esa máquina tiene un valor de 144.000 pesos masiva. Y la máquina más grande de todas, que eso es un desarrollo o sea, máquinas tan grandes en el mundo hay muy pocas, entonces tiene un volumen de impresión de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, que es una máquina ya industrial, tiene un valor de $40.000. ¿Ok? Todo, como lo decía yo también, nosotros las máquinas no las entregamos así y nada más, hacemos todo lo que es capacitación, enseñamos a la gente cómo se usa el software, hacemos formación capacitación a equipo de trabajo, bueno, es todo un package que viene con la compra de una máquina, ¿no? Pero lo que quería comentar es que si no le resulta interesante de invertir ese dinero en una máquina porque van a tener solamente un uso muy puntual, capaz que le conviene hacer lo que es el servicio de impresión, porque nosotros también podemos imprimir para clientes que no le conviene tener una máquina en su planta, porque tienen que imprimir solamente un par de piezas al año. Bueno, el servicio de impresión también es algo que nosotros podemos ofrecer, o también para arrancar. Si alguien que no sabe si es algo que le va a servir o no esa tecnología, se puede empezar solamente podemos imprimir, hacer un par de pruebas, ver solamente si la pieza le parece, le sirve o no, y después seguir con el proceso de compra de máquina. O sea, hay todo El es tema, tema de digamos. estudio ¿Ok? de materiales y de resistencia de materiales, pensando en, no sé, en maquinarias que Ujú. trabajen en serie o maquinarias que hagan fuerza. ¿Ustedes también pueden hacer esos estudios o alguien tiene que hacer el estudio del material que vos después vas a usar para imprimir? Mira, el estudio de material, eso lo hizo el INTI, porque están también bastante metidos en el tema de impresión 3D, pero para después hacer un estudio de una pieza en particular, nosotros no lo hacemos porque ahí sí vamos a necesitar mucho más equipos para hacer todo ese estudio de esfuerzos mecánicos, que es, o sea, es un proceso largo y costoso. Lo que sí hacemos es, como comentaba, es hacer piezas de pruebas. Nosotros podemos entregar dos, tres iteraciones distintas de una sola pieza para que la persona pueda probar esa pieza y ver si mecánicamente la pieza se puede aguantar el esfuerzo o no. Eso es lo que generalmente hacemos. Es prueba y error más que nada. ¿Ok? Bien. Bueno, eso era Bueno, la parte un poco impresión 3D plástico y ahora voy a comentar, pero muy rápidamente la parte... antes de pasar a la parte más chiquitita, ¿tenés, Sí. es una duda muy personal, una noción de cómo están de avanzadas las impresiones de metal? He visto que hay algo con metales Ujú. hechos polvo y he visto que están haciendo incluso piezas, no te digo que en serie a grandes cantidades, pero sí a cantidades de Mm, 50, 60 por sí, día. sí, sí.
Mira, si nosotros estamos en los años 70 de la computadora con la impresión 3D plástico, estamos en los, o sea, aún más atrás con la impresión 3D de metal. Son máquinas muy costosas que valen más de 100, 200 mil dólares, eso seguro. No creo que haya una en el país y la fabricación de una o dos piezas de metal es muy, muy costoso también. Existe, ya sé que existe, en el mundo se usa, pero para la industria aeronáutica o ya sé que la NASA lo usa, pero hay muy poca gente todavía en el mundo que usa la impresión 3D metal. Estamos todavía al principio y porque son máquinas de otra dimensión. Hay que fundir un metal, no es fundir un plástico, es una materia prima muy, muy costosa y son equipos muy costosos también. Así que por eso la impresión 3D metal todavía no está muy conocida y usada al día de hoy. Perfecto. ¿Ok? Clarísimo. Bueno, ahora voy a pasar en la parte entonces más científica, laboratoria. Voy a ir muy rápido. La verdad que no tengo como muchas cosas que decir en la aplicación, en la parte agrícola, digamos, de la parte agro, porque nosotros ahora estamos entonces con el proyecto WeBio, es otra entidad, y hasta ahora estamos más metidos en la parte salud. Pero tenemos gente que nos viene a contactar, que sea de la parte agro o de la parte alimentación, porque saben que se puede aplicar la tecnología de bioimpresión también a estos dos rubros. ¿Ok? La parte de bioimpresión, entonces, bioimpresión 3D es muy parecido a la impresión 3D, pero en vez de usar un insumo tipo de plástico o de metal, vamos a usar un insumo que es biocompatible. Es decir, que dentro de este insumo le vamos a poder mezclar con células. Hoy en día nosotros trabajamos solamente con células humanas, son células, porque estamos en colaboración con el FLENI, el laboratorio de células madres del FLENI, y estamos investigando en la parte salud. Pero otra vez sabemos que hay muchísimo interés de la parte de empresas del mundo agro por más que nada en el desarrollo de nuevas semillas para probar a un nivel celular no sé, por ejemplo, un desarrollo de nuevas semillas y cómo reacciona con algunos fertilizantes, pesticidas, no sé. Ese tipo de desarrollo sí se está haciendo en el mundo y mucha gente acá en Argentina nos pregunta de si se podía aplicar eso al mundo agro, así que nosotros no empecemos realmente la investigación en esa parte de usar células vegetales para el desarrollo de semillas, pero sabemos que sí hay una aplicación en eso. Así que yo les voy a comentar un poco lo que es la es una máquina muy parecida también, que funciona en tres ejes, X, Y, Z. La máquina va depositando también material capa por capa, pero en vez de usar un plástico, de vuelta va a usar un gel biocompatible y este gel ya tiene células adentro. Y después de todo el proceso de impresión, vamos a aislar ese objeto 3D que tiene esas células, lo vamos a aislar y lo vamos a poner en un medio de cultivo a donde las células van a poder crecer y secretar el tejido que nosotros le vamos a pedir de secretar. Por ejemplo, tenemos hoy en día dos líneas de investigaciones. La primera es todo lo que es sustitutos óseos. Ahí nosotros estamos usando un polímero y no un gel, en lo cual vamos a tirar células madres, al principio de todo son siempre células madres, que después de imprimir esas formas que se ven a la pantalla, vamos a aislar esas tres piezas impresas y vamos a arrancar el proceso de diferenciación.
vamos a decir a las células madres de ir en un camino que es células de hueso, que son osteocitos, se llama. Y después de un largo proceso de 30 a 40 días, ahí sí vamos a tener no solamente una estructura con células madres, como se ve a la izquierda, pero una estructura llena de células de hueso que se ven en rojo en la segunda foto. Eso es para que vean cómo reaccionan las células después de la diferenciación. Otra línea de investigación que tenemos también es no la parte de sustitutos óseos, pero la parte de generación de cartílago. Ahí, en este caso, vamos a poder imprimir una parte del cuerpo humano que más adelante tiene que ser en forma de cartílago. Así que vamos a poder imprimir una oreja, un menisco, un anillo traqueal, por ejemplo, un pedazo de la nariz. Eso lo vamos a imprimir con un gel, en lo cual otra vez tenemos esas células, pero en vez de decir a las células de ir hacia un hueso, le vamos a decir de diferenciar hacia condrocitos, que son células para el cartílago. ¿Ok? Acá vemos una segunda foto donde se ve, bueno, es una presentación un poco más científica, así que no voy a hablar muchísimo de eso. Y entonces, eso eran más nuestras dos primeras líneas de investigaciones, que son más en lo que se llama la medicina regenerativa, pero ahora una aplicación en la cual estamos, que es algo mucho más corto plazo, que es algo mucho más aplicable por tema de regulación y todo, es para el desarrollo de nuevas drogas, que eso se podría aplicar también al mundo agro. Así que hoy en día, ¿cómo se desarrolla una nueva droga? Me imagino que el proceso no debe ser muy diferente a un nivel de nuevo desarrollo de semillas, por ejemplo. Vamos a tener un estudio en un medio de cultivo celular en 2 dimensiones, como se ve en la primera foto, y después, si pasa la prueba de este medio de cultivo, vamos a hacer la prueba de la nueva droga sobre un animal. Y si pasa también la prueba sobre el animal, vamos a probar la droga de forma clínica sobre un humano. Pero hay que saber que 90% de las drogas que pasan esas 2 primeras etapas, solamente tenemos una tasa de éxito de 10% de la droga. Es decir, que 9 drogas sobre 10 que pasan la etapa preclínica no pasan la prueba clínica. Y eso representa un costo enorme para las empresas farmacéuticas. Ahora sí, ponemos ese ejemplo a un nivel más del mundo del agro. Ahí sí también no estoy bien familiar con el desarrollo de semillas, pero me imagino también que debe tener un estudio celular en 2 dimensiones y después, capaz, seguramente que no hay una prueba sobre animal, pero no sé, seguramente que hay otra etapa más antes de poder desarrollar una nueva semilla. Eso, la verdad que no estoy bien al tanto de eso. Entonces, nosotros lo que proponemos es de poder bioimprimir un tejido humano que vendría antes de la etapa clínica para poder probar, tener una etapa adicional para las empresas farmacéuticas, para poder probar una droga y para estar segura y para aumentar el porcentaje de la tasa de éxito del desarrollo de la droga. Eso es un poco lo que estamos haciendo porque, bueno, sabemos que hay un mercado enorme porque para desarrollar una droga cuestan más de 2.6 mil millones de dólares y representan 12 años de desarrollo para una sola droga, así que es enorme. Así que estamos en eso, básicamente. Una parte de medicina regenerativa y la segunda parte para todo lo que es ensayos de drogas. Eso es entonces en los mucho más. tejidos, una de las cosas que vimos en los viajes es la generación de carne desde una célula a un bife. Hoy en día lo que hemos visto es que están trabajando en células musculares y después esa célula muscular se regenera. Pero si no entiendo Exacto. mal, con esta tecnología vos podrías imprimir un bife con hueso y poder imprimir la cantidad de grasa que vos quieras, la cantidad de músculo que vos quieras en ese gel, y eso poniéndolo en cultivo, en X días tendrías el bife en tu heladera ya listo para poner en la plancha.
Y es hacia dónde vamos, seguro. Y también la impresión de órganos. Eso también, por ahora, es una tecnología aún más nueva. Hay muy pocos actores en el mundo investigando en eso, pero es claramente el futuro de la medicina, porque también ahora nosotros estamos solamente en la parte hueso, cartílago, porque son tejidos más que bastante sencillos, relativamente sencillos, porque no tiene toda esa parte de vascularización, que eso va a ser más complicado todavía, pero uh, dentro de 15, 20 años ya sabemos que alguien que necesita un nuevo riñón, por ejemplo, va a ir al médico, el médico le va a decir, bueno, te voy a sacar un par de células tuyas y voy a bioimprimir un riñón y te lo voy a implantar cuando el riñón está listo. Y encima, porque usamos las propias células del paciente, ya sabemos que no vamos a tener un rechazo del cuerpo del paciente. Eso es algo increíble. Así que es un poco hacia dónde va la tecnología de bioimpresión hoy en la parte de salud. Y estoy convencido que hay muchísimas aplicaciones también en la parte agro, que por eso también me estoy un poco comunicando con ustedes, porque hay algo para desarrollar, eso estoy seguro, pero hay muchas cosas también que me escapan hoy en día, así que capaz que me pueden también ayudar en eso. Tenemos que pensarlo nosotros. En alguna de estas dos empresas, vos ya estás bien nutrido de inversiones, te limita el tiempo, ya tenés el equipo para crecer y solamente te falta hacer determinadas pruebas, están necesitando levantar capital, están buscando socios estratégicos, ¿qué los está Ujú. trabando para que puedan crecer y llegar a niveles superiores? Ok. En la empresa Trideo, que es la primera de impresión 3D plástico, esa empresa nunca recibimos ninguna inversión de parte externa de la empresa. Es una empresa que hoy en día, o sea, bien aceitada, está funcionando, o sea, somos rentable hace más de 3 años. No, la empresa hoy en día, yo no estoy casi más trabajando en esa empresa porque tenemos empleados, así que es una empresa bien constituida. La parte de WeBio, ahora de la parte de impresión de células, es una empresa que recién arrancamos hace menos de un año y ahí sí estamos buscando una inversión porque necesitamos armar un laboratorio propio, necesitamos equipos de laboratorios, necesitamos más gente, científicos que pueden trabajar en eso. Así que en esa parte sí estamos, es una empresa nueva que sí necesita un poco más de capital para poder seguir creciendo. Estamos justamente en eso. El último mes ganamos el concurso o sea, ganamos varios concursos el último mes y podemos juntar ya un poco de dinero para seguir creciendo, pero ahora estamos también buscando una inversión más fuerte de un capital, de parte externa, de inversionistas privados, más que nada. Muchachos, ¿alguna pregunta de ustedes? Paco, bueno, no quiero monopolizar, pero lo que vamos a hacer, te voy a pedir, Loren, ¿por qué no pones acá abajo tu correo? Acá en el Sí, chat, así lo toman, en porque... el chat o cómo. Sí, ponelo que ahí abajo en el chat, así si alguno lo quiere tomar, de todas maneras en la minuta, o mándamelo, haz una cosa, ponelo ahí para que lo tomen nota las chicas. Y en la minuta ponemos el contacto, pues se me ocurren un par de personas que lo van a escuchar esto en diferido. Ok. Les va a llegar a interesar y seguramente quieren tomar contacto. Y si no, pueden usar nuestro intermedio. Eh, Sí, señor. una consulta para Loren. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
toda esta base de Weebio, ¿lo tienen acá en Argentina? ¿El desarrollo dónde lo están haciendo? ¿Lugar físico? ¿O son de dónde son físicamente con Weebio? Estamos en Buenos Aires, estamos en Buenos Aires. Así que toda la parte taller lo tenemos en Villa Crespo, en Capital, en Buenos Aires, Capital. Y la parte del laboratorio, por ahora lo tenemos con el FLENI. No sé si conocen el FLENI, Sí. bueno, es un hospital bastante grande. Y eso. Pero la idea es que el año que viene empezamos a tener nuestro propio laboratorio para poder tener nuestras propias investigaciones y no estar solamente con el FLENI, pero que podamos recibir cualquier otra empresa que le gustaría colaborar con nosotros para cualquier tipo de desarrollo. Tengo otra pregunta acá, si se puede imprimir teflón. Complicado. Teflón no tenemos. Podemos imprimir con nylon, que es generalmente el material que proponemos como alternativa al teflón, pero el teflón en sí no existe material que son de teflón. Para los que están interesados en la parte de plástico, o sea, se puede, ahora les dejé mi mail, me pueden mandar una pieza en 3D y yo le puedo pasar una cotización de manera completamente gratis, obviamente, y para que sepan más o menos cuánto les saldría imprimir una pieza que les interesaría. Y después, bueno, ven si les sirve o no el precio, y eso generalmente es una buena manera de arrancar para meterse en el mundo de la impresión 3D. Escuché otra pregunta por ahí. Laurens, Joaquín habla, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, tenía una pregunta. Este modelo de Weebio, ¿viste aplicaciones en otras partes del mundo para la agricultura? ¿Cuáles serían las empresas que habría que estar mirando o modelos para replicar acá en Argentina? Claro, bueno, mira, eso es un poco la ventaja que tenemos con Weebio. Hay también empresas que están en los Estados Unidos, por ejemplo, que ya están investigando en la parte celular, que sea en el mundo de la salud u otro. Pero pasa que ellos hacer ese tipo de estudio lo pueden hacer. Hay algunas empresas que lo hacen directamente en China, pero en China no les conviene. Porque estamos hablando con una empresa justamente que lo quiere hacer con nosotros y dejar a su proveedor chino, porque es más complicado de hablar de la parte científica con un proveedor chino porque no habla bien inglés, o hay mucha diferencia también de hora entre Estados Unidos y China. Así que nosotros estamos más o menos a la misma hora que Estados Unidos, y también en Argentina podemos contar con científicos de muy buen nivel y que representan también, o sea, capaz no un sueldo tan alto como en Estados Unidos y no tan bajo como en China, capaz, pero estamos ahí a un nivel intermedio. Y nosotros lo que podemos hacer es recibir los estudios que necesita hacer esa empresa basada en otra parte del mundo. Nosotros les hacemos todas las pruebas acá en Buenos Aires y después les entregamos un informe en lo cual dice cuáles son los resultados de la prueba que ellos quisieran hacer. Eso es una ventaja también de hacerlo, es algo que no expliqué, por qué la gente lo van a usar con la bioimpresión 3D y por qué no se quedan con la parte más tradicional hoy en día. Es que las células en un entorno en 3D están en un entorno que es muchísimo más representativas que en una solución en 2 dimensiones, porque unas células tienen conexiones en 3 dimensiones. Es más, tener una forma en 3D en la cual están conectadas las células es muchísimo más representativo que en 2 dimensiones. Así que por eso podemos estar mucho más seguros que una droga o una nueva semilla o lo que sea va a reaccionar de tal forma si está en un entorno que es en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones. Por eso, eso es la gran ventaja de la bioimpresión 3D.